7:32 de la mañana en Canarias. Los lunes empezamos la semana mirando a los mercados financieros y hoy, como cada lunes, como cada semana, recurrimos a Javier López de DIF Broker. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Bueno, hoy, yendo por partes, el viernes tuvimos un cierre brutal del IBEX 35, la mayor subida, creo recordar, en 16 meses. Sí, estamos en un contexto de fuerte volatilidad, estamos ya acostumbrándonos a ese tipo de movimientos, una tendencia pues bastante lateral, al final es la que tenemos que sacar como conclusión, tras caídas importantes a principios de la semana, eso sí, en el IBEX, porque Estados Unidos sigue pues muy fuerte, está en máximos históricos, pero como bien comenta, el IBEX 35 con una subida pues espectacular, de un 3%, pero que hay que matizar, porque sin ir más lejos, hablábamos de que el sector bancario se iba a aportar, pues desde los test estrés, pues probablemente bastante peor que el resto de sectores, y si echamos un vistazo a la apertura de ese día, que creo recordar que fue por el 20 de octubre, y sacamos la rentabilidad de los bancos hasta el día de esa subida, o sea, el pasado viernes, pues vemos que ningún banco, salvo Bankinter, que cayó un 1%, pero aún así también estaría negativo, pues ha logrado estar en verde, ¿no? Contrasta con esa fuerte subida. A pesar de que el IBEX experimentó el pasado viernes la mayor subida del año, pues los bancos no acompañan ese movimiento, y hay que tener en cuenta que el IBEX 35 es el sector, el índice en Europa con mayor ponderación del sector bancario. Hay dentro de esos 35 valores que componen el índice, pues 5 o 6 bancos, ¿no? Con lo cual hay que matizar. Es verdad que hay otros valores que evidentemente están tirando, como Iberdrola o Telefónica, que también capitalizan mucho en el índice, pero si el sector bancario no tira, pues como decíamos la semana pasada, hay que ir ya desmenuzando que la tendencia no es tan sana como aparentemente sí podríamos pensar a tenor de ese titular, ¿no? Hubo manifestaciones de Draghi, sin ir más lejos, y esto es lo que parece que terminó por entusiasmar a los inversores, cosa que viene sucediendo con mucha frecuencia. Y advierto, las manifestaciones de Draghi no son fundamentales. Sí, también nos estamos acostumbrando a que cuando habla un banco central, pues las bolsas suben, y tenemos memoria muy cortoplacista, nos vamos a Japón y vemos que cada vez que se hace una inyección de dinero, que queda un poco en la nada, porque si realmente sirviera esa inyección de dinero, pues no habría que hacer una segunda, ¿no? Y encima tan rápida. El Banco Central Europeo realmente tampoco es que esté haciendo mucho, simplemente insinúa que lo puede hacer. Los titulares recuerdan mucho al 2012, con esas famosas declaraciones que pusieron punto y final a la tendencia bajista en el caso del IBEX, ¿no? Y evidentemente el mercado pues se acuerda de eso. También recuerdo que había que estar muy pendiente de ese tipo de declaraciones cuando empezamos a hablar hace mes y medio, que en plena tendencia bajista con el IBEX en 9.000 y pico, pues había que tener en cuenta que ahí, cuando las declaraciones de políticos alemanes eran muy negativas, había que empezar a esperar a que volviera otra vez esas declaraciones positivas, sobre todo por parte de los que están ahora pues manifestando todos estos movimientos alcistas, que son pues el Banco Central Europeo y la política alemana, para concretar, ¿no? Cuando sale un político en Alemania o el Banco Central Europeo animando a los inversores, hay que ya empezar a darle la vuelta y empezar a pensar en la inversa. Estamos en un momento lateral. El IBEX, de hecho, está en 10.500, una barrera muy dura, y todo esto, pues, sumándole un nuevo máximo a Estados Unidos, que el movimiento es tan exponencial que hay que ya extremar la prudencia en el mayor de los sentidos. Ya. Bueno, ahora te preguntaré por un valor en concreto, pero antes, sí es verdad que me gustaría saber si esta semana tienen que ocurrir cosas que puedan tener un comportamiento o puedan traducirse en un comportamiento pues tan agresivo como lo que hemos visto en los últimos días. Sí, destacaríamos pues el jueves una festividad en Acción de Gracias, y bueno, me puedo preguntar, bueno, si es un día festivo pues no va a pasar nada, ¿no? Es el día de Acción de Gracias. Estadísticamente, pues a partir de ese día se inicia el famoso rally de Navidad, y hay que tener en cuenta que, bueno, también es verdad que ya
creo que llevamos hablando de rally de Navidad desde hace 2 semanas, porque hay que matizar mucho estas palabras. El inversor acude en masa, muchas veces, sin ni siquiera plantearse cuestiones más allá de esa pues estadística. En los últimos días de Navidad el mercado se suele comportar mejor de lo esperado, pero hay que tener en cuenta los niveles en los que estamos, y si hay que destacar algo, pues es precisamente que no entremos simplemente escuchando este titular, ¿no? Hay noticias, pues la tasa de paro el viernes en la eurozona, que la verdad es que personalmente la voy a mirar muy bien, porque hay que tener en cuenta que las declaraciones estas del BCE pues siempre van ligadas a los datos macroeconómicos. Vamos a ver lo que se podría empezar a descontar, pero más allá de los posibles datos como el del IFO, pues hoy, por ejemplo, pues muy importante ese sentimiento inversor, esa complacencia a la hora de entrar en la renta variable. Parece que Estados Unidos no puede caer, que todas las noticias que vienen ahí son magníficas, y hay que tener en cuenta que eso es el caldo de cultivo perfecto para que el inversor ya pierda totalmente el miedo y entre pues justamente en máximo. Ya. Bueno, esta es la situación un poco con la que nos encontraremos esta semana, pero decía que te iba a preguntar por lo que ha ocurrido con el BBVA la semana pasada. Sí, el BBVA la semana pasada anunció pues una ampliación de capital para comprar la participación de un banco en Turquía, y eso la verdad es que es una especie de déjà vu, porque justamente en Turquía hizo una operación también pues hace bastantes años, justo cuando empezó ya el mercado a estar excesivamente caliente. La verdad es que se pueden sacar muchas conclusiones del BBVA, pero para ir al grano y concretar, lo que más me llama la atención es que con esta nueva ampliación de capital, pues el número de títulos en circulación ahora mismo ya supera los 6.000 millones de acciones, y si echamos un vistazo en el tiempo y tenemos la paciencia de ir hasta el año 2000 y ver cuál era el capital social en circulación de este banco, pues estamos hablando de 3.500 millones, es decir, prácticamente en 14 años el banco ha doblado el número de acciones en circulación, y hay gente que se pregunta, ¿pero alguna vez llegará el BBV a cotizar pues en esos ratios que estaban en el año 2000, en torno a 15, 16 euros, que fue los máximos del 2007? Pues realmente, si hacemos una regla de 3, que parece algo muy sencillo pero tiene mucha lógica, pues ya el BBV, si descontamos todo ese tipo de ampliaciones, está cotizando en máximo histórico. Es complicado que un inversor entienda que ya el banco, con una valoración de 9 euros, ya está en máximo histórico, porque evidentemente 9 no es 16, pero si tienen en cuenta que ahora mismo está el doble de acciones en circulación que en el año 2000, pues ya tenemos que entender que la tarta se ha dividido en el doble de trocitos, con lo cual a cada inversor del año 2000 le toca un trocito de tarta más. Es decir, prácticamente la valoración ahora mismo, como conclusión, es casi la misma que cuando España y la banca estaba pues en el punto más alto de su historia, y con ese planteamiento tenemos que ir a la renta variable. Ahora mismo, con toda la subida que hay en Estados Unidos y con todas estas subidas, como comentábamos del pasado viernes, que fueron históricas a 16 meses vista, pues la banca no acaba de tirar. El sector bancario, insisto, para mí, dentro de todos los que hay, el eléctrico, el de alimentación, pues probablemente sea el que, independientemente de si esto va a continuar al alza o empezaremos una nueva corrección, probablemente sea el que relativamente se comporte peor. La pregunta, por simplificarla mucho, es decir, ¿todo lo que está haciendo el BBVA genera valor para el accionista? Sí, muy bien, gracias por la aclaración. No, todo lo contrario. Todo lo que está haciendo el banco es ampliar capital, con lo cual diluye matemáticamente el precio de la acción. Cada vez que hace una ampliación de capital hay más papelitos en circulación, con lo cual matemáticamente ya vale menos. Cada vez que hace, de hecho, un pago del dividendo, el famoso scrip dividendo, que también lo hace el Santander, de hecho lo hace prácticamente toda la banca, cada vez que un banco paga un dividendo, acude a su junta de accionistas y le pide pues el dinero para poder pagarle. Es así de extraño, pero es así. Pide una ampliación de capital para poder abonar al accionista, lo cual no tiene ningún sentido financiero, pero es lo que se está haciendo. Hay que tener en cuenta
que casi todos los máximos dirigentes de la banca cobra el dividendo en efectivo. Es muy importante que el que entre por dividendo, aunque no se deba entrar por ahí, y recuerdo el que comentamos el caso de Endesa, desde que Endesa pagó el famoso dividendo, sí, no ha hecho otra cosa que caer. Pero bueno, independientemente de eso, el que quiera ir por el dividendo, que por lo menos lo cobre en efectivo, porque es que si no, ya directamente estamos almacenando papeles, ¿no? Bueno, entonces tu recomendación es que se acuda a un valor no por el dividendo, y si es por el dividendo que sea de dinero en caja, en mano, no sí, vía ampliación de capital con nuevas acciones, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, y ya que estamos terminando el curso y también esta sección en el día de hoy, tendremos que ir pensando qué le recomendamos a la gente, porque es el momento de optimizar fiscalmente el año, ¿no? Sí, ahora mismo, pues, evidentemente tenemos que ir, pues, patrimonio por patrimonio, persona por persona, cliente por cliente, ver cómo ha sido el año y empezar a fiscalmente intentar en aquellas operaciones en las que no nos ha ido tan bien y que todavía las tengamos abiertas, intentar cerrarlas de cara a poder minimizar el impacto fiscal con esas operaciones positivas que hayamos ido realizando en torno al año. No tiene mucho sentido que de 10 operaciones que hayamos hecho en el año, 8 estén cerradas con rentabilidad positiva y tengamos 2 que no hayamos todavía cerrado porque estamos perdiendo dinero, pues puede ser una oportunidad, parece que nadie quiere perder evidentemente, pero esas 2 operaciones en las que vamos perdiendo, pues se pueden cerrar simplemente para luego volverlas a abrir en un valor del mismo sector o directamente asumir la pérdida, pero de cara básicamente a compensar la ganancia que se ha producido en las otras 8. Evidentemente luego el impacto fiscal será mucho menor, porque y ahí pensando que en junio hay que pasar la factura a Hacienda, ¿no? Entonces se suele hacer mucho en la banca privada, pues a partir de la próxima semana ya, todo el mes de diciembre, pues preparar este tipo de operaciones para que el cliente, que parece algo bastante sencillo, pero muchas veces pues no caemos en la cuenta, ¿no? Y hay operaciones que directamente con hacer una venta, pues ya la factura Hacienda se reduce bastante. Bueno, pues estas son las cosas a las que hay que prestar atención, porque hacerlo o no en este momento, y teniendo en cuenta además ciertos cambios que va a haber en la norma el próximo año, pues puede pasar de pagar muchos impuestos o no hacerlo. Así que habrá que estar prevenido. Nosotros le dedicaremos tiempo a esto las próximas semanas. Javier, que tengas una buena semana. Igualmente, Antonio, muchas gracias. A ti. Javier López de DIF Broker, que ha estado con nosotros para ver cómo arranca la semana en los mercados financieros.